El nuevo episodio de la popular serie de televisión Yalsapkn de Star Televisión se emitió el viernes 7 de febrero. El detrás de escena de la traición de Ferit y Suna y lo que le pasó a Aizen dejó su huella. La popular serie de televisión de Star Televisión, Yalsapkn, volvió a sacudir la agenda con su episodio 93. Se revela el gran secreto de Suna y Ferit. Episodio 93 de la serie Yalsapkn. La revelación de lo ocurrido la noche de la traición de Suna y Ferit dejó huella. La revelación de la traición de Ferit y Suna, lo que escuchó Seiran y los grandes enfrentamientos ocurridos dejaron huella en esta semana. El gran colapso. Seiran se enteró de la traición. En el último episodio de la serie, se reveló el detrás de escena de la traición pasada de Ferit y Suna. Seiran, al escuchar esto con sus propios oídos, llevó los acontecimientos a un punto completamente diferente. El duelo y la ira dominan la familia. La pérdida de su bebé por parte de Esme en el episodio afectó profundamente a toda la familia. Mientras Ferit quería vengarse, Alisaga le mostró un camino diferente, y le dio una lección a su nieto con las palabras: morir no es la solución, debes sobrevivir protegiendo a tu familia. La ira de Seiran se vuelve incontrolable. Seiran, al enterarse de que Suna estaba embarazada, experimentó una gran explosión de ira tanto hacia su hermana como hacia lo sucedido. Al enfrentarse a Abidin, Seiran utilizó duras palabras mientras lo acusaba. El precio de la traición sería alto. Momentos irreversibles entre Suna y Abidin. Aunque Abidin quería criar a sus hijos juntos, Suna se resistió. Este niño no tendrá conexión contigo. Nunca dejaría que un padre como tú lo criara. Aizen resuelve el secreto de Suna. Uno de los momentos más comentados del episodio fue cuando Aizen se enteró del pasado de Suna. Aizen pronunció duras palabras hacia Suna y lo culpó. Sin embargo, la discusión tomó un rumbo completamente diferente cuando Aizen se cayó por las escaleras. Impactante decisión de Ferit. Cansado de cargar con el peso de la traición, Ferit decidió contarles la verdad a Seiran y a su abuelo. Sin embargo, ¿será esta confesión un punto de ruptura mayor para Seiran? ¿Cuál será la elección de Seiran? ¿Seiran se vengará de lo que escucha o perdonará a Ferit? ¿Está comenzando una nueva era en la familia Koran con la traición de Suna y Ferit? Los dramáticos acontecimientos y los grandes enfrentamientos que tuvieron lugar en este episodio también se convirtieron en trending topic en las redes sociales. Después de la traición de Seiran, el equilibrio de la serie cambia por completo. En el último episodio de la serie Yalsapkn, si bien todos quedaron devastados con la noticia de que Esme perdió a su bebé, Seiran juró venganza. En ese momento, Ferit, quien se mudaba a una nueva casa con su abuelo, dijo que debían vengarse cuando se enteró de que el bebé estaba muerto. Alice Koran se enojó con su nieto y le dijo: morir no es la solución, tú harás que esta familia viva en paz y seguridad. Este es el reinado que te queda a ti. Al mismo tiempo, Kazn dijo que no le haría nada a nadie a petición de Esme. Seiran también se reunió con Abidin en el jardín del hospital. Atacando a Abidin diciendo: eres un asesino, Seiran dijo: tú mataste a mi hermano. Vete o te mataré a ti también. Ferit, que está preocupada por Seiran, le dice a Ifakat que vigile a Seiran. Ifakat, que fue al hospital, le prometió a Seiran que se enfrentaría a Buyukam. Pero mientras planifica esto, Shafika también se opuso a la oferta de Buyukam de quédate aquí diciendo: no vendemos a nuestra familia. Al abrir los ojos, Suna se enteró de que estaba embarazada gracias a Seiran, quien acudió a ella. Suna, quien dijo que no quería dar a luz al bebé, sintió una gran tristeza al enterarse de la pérdida de su hermano. Alice Koran también aceptó la solicitud de Ifakat de despedirse de la casa. Al día siguiente, Ferit llamó a Abidin para contarle esto. Abidin le dijo a Ferit: cuando vengas a Yal. Yo también quiero hablar con Suna, dijo. Alice Koran declaró que seguirán juntos después de que Suna y Esme regresen a casa. Cuando Suna se culpó a sí mismo, Alisaga lo calmó. Abidin y Suna se enfrentan. Suna, que fue a encontrarse con Abidin, se opuso firmemente a su oferta: perdóname, criemos a nuestro hijo juntos. Suna afirmó que criará a su hijo con su propia familia y dijo: la única manera de que él no sea como tú es mantenerse alejado de ti, tú mismo elegiste este camino. O este niño sabe que estás muerto y vive conmigo, o es mejor que muera que tener un padre como tú. Después del juego de Seiran e Ifakat,
Seyran se escondió en la letrina mientras esperaba el momento adecuado. Ferit también se dio cuenta de que tomó el arma, y se fue y estaba en la mansión. De camino a Yal con Ferit, Kazmi Zengid, Seyran apareció frente a la gran dama, Abidin y Karam y dijo: ahora es tu turno de experimentar el dolor que experimentó mi madre. Perderás a tus 2 hijos, pero primero tomarás una decisión. ¿Qué hijo quieres que viva más tiempo? Y trató de disparar el arma. Ferit, Kazmi Zengid llegaron justo a tiempo, tomaron a Seyran y regresaron a casa. Esme, que estaba muy mal, le pidió a su hija que le hiciera una promesa, diciéndole que no podía perder otro hijo. Ferit y Gulgun, que querían que la situación de Esme mejorara, hicieron un plan para cuidar el restaurante. Al día siguiente, las familias Koran y Sanl se unieron para construir el restaurante. Suna también le dijo a Seyran que podía abortar al bebé. Al mismo tiempo, Abidin afirmó que secuestraría a su hijo para no criarlo lejos. Advertencia de Gulgun a Suna. Sospechando del delirio de Suna por Ferit mientras estaba en cuidados intensivos, Gulgun le advirtió: manténgase alejado de Ferit. Detrás de escenas de la traición Ferit-Suna. Suna, que estaba molesta por lo que dijo Gulgun, estaba saliendo y escuchó a Ferit contarle a Zengid lo que había experimentado esa noche. Ferit también estaba teniendo problemas con Zengid, afirmando que todo era culpa suya y que por eso quería morir. Ferit le dijo a Zengid que no podía soportar ver a Suna llorar, y la besó porque sentía pena por ella, y dijo: no esperaba nada a cambio, pero ella me respondió. Me retiré y Seyran vino en ese momento. Dios me sonrió de nuevo. Aliviado por las palabras de Zengid, Ferit dijo: iré y le contaré todo primero a mi abuelo y luego a Seyran. Suna, que no sabía qué hacer después de las palabras de Ferit, se disculpó con Seyran y dijo: me voy a Yal para quedarme con Abidin. Los días de Alice Koran están contados. En ese momento, Ferit fue con su abuelo y se enteró de que había vendido las acciones. Ferit se volvió loca de ira. Véndeme a la gran señora, abuelo. ¿Por qué tienes tanto miedo? Dijo. No tengo miedo, mi miedo es diferente. Alice Koran dijo: Zizek no me quitará la vida. Esta enfermedad por la que he sido tratado durante mucho tiempo se está apoderando de mí. Mi mandato está llegando a su fin, Ferit. Te confío mi familia y la empresa. Te transfiero las acciones. Gracias a ti, no me iré con los ojos abiertos. Confío en ti, Ferit. El miedo de Suna a Aysen. Suna, que fue a Yal, le dijo a Aysen que había regresado a Abidin. Aysen dijo: sé lo que eres. Vuelve de donde vienes, de lo contrario, te contaré todo lo que sé. Le diré a todo el mundo qué diablos hiciste con Ferit. Suna, que abofeteó a Aysen y luego dijo: no le dirás nada a nadie. Estaba discutiendo con Aysen. Aysen se cayó por las escaleras. En ese momento, Seyran también estaba esperando abajo. Las cosas no le van tan fáciles a Seyran. Ante un gran dolor, Seyran avanza con determinación en busca de justicia. Uno de los momentos más llamativos del episodio fue la revelación de la traición de Suna y Ferit. Si bien Suna declaró que besó a Ferit por lástima, pero que no quería recibir nada a cambio, se explicó cómo Ferit convirtió esta situación en un colapso interno. La ira y la decepción de Seyran cuando escuchó la verdad crearon los momentos más dramáticos de la serie. Ahora te toca a ti experimentar el dolor que experimentó mi madre. Perderás a tus 2 hijos, dijo Seyran. La amenaza que le hizo a Buyukam sorprendió a los espectadores de la serie. La tensión entre Suna y Aysen está aumentando. Después de que Suna se entera de la traición de Ferit, su miedo y odio hacia Aysen alcanza su punto máximo. Suna abofetea a Aysen y le dice: no le dirás nada a nadie, tratando de borrar las huellas del pasado. Las amenazas de Aysen de revelar la traición de Suna aumentan aún más la tensión. Sin embargo, con la llegada de Seyran y la caída de Aysen por las escaleras cambia el curso de los acontecimientos. La confesión de Ferit en su conversación con Zengid de que besó a Suna porque sentía lástima por ella revela los conflictos internos de su personaje. Ferit decide contarle todo a Seyran y toma medidas para afrontar los hechos. Sin embargo, Suna sigue manteniendo su relación con Abidin por miedo a perder a Ferit. A medida que el estado de salud de Alice Koran empeora, también llaman la atención los momentos en los que quiere despedirse de toda su familia por última vez transfiriendo acciones a Ferit. Al expresar su confianza en Ferit diciendo: te confío en mi familia y la empresa,
Alice Coran ofrece a los espectadores un momento emotivo. En el nuevo episodio, mientras toda la familia se reúne tras conocer la enfermedad de Alice Coran, se esperan con impaciencia las tensiones y enfrentamientos entre Ferit y Seyran. En el tráiler del episodio 94 de la serie Yalsapkn, se dan señales de que las tormentas dentro de la familia crecerán aún más y se producirán nuevos escándalos. Seyran está realmente al tanto de todo esta vez. ¿Cómo se desarrollarán los acontecimientos en el episodio 94 de la serie Yalsapkn? Los espectadores de la serie encontrarán la respuesta en Star Televisión el viernes 14 de febrero. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.